A dar continuación a la programación del día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la felicidad. La felicidad es un constructo y ese constructo generalmente es subjetivo. ¿Qué quiero decir con un constructo subjetivo? Bueno, podemos establecer que ese constructo puede depender para algunas personas de ciertas cosas, ciertas características, ciertas circunstancias, y para otras personas puede ser algo totalmente diferente. Vamos entonces a presentar un poquito lo que preparamos para el día de hoy con relación a la felicidad. ¿La pueden mirar? Sí, profe. Muy bien. La búsqueda de la felicidad. Ciertamente la felicidad es un viaje personal, es un recorrido, y podemos entender que la felicidad también podemos cultivarla en nuestra vida cotidiana. 3 personas que me puedan decir qué es la felicidad para ustedes. ¿Quién me dice qué es la felicidad? Buenos días, compañero, bendiciones. Buenos días. Sí, la felicidad, para mí, concepto, es sentirse bien con uno mismo. Muy bien. Es aceptarse tal y cual Dios nos mandó a este mundo, sin importar las situaciones, ¿verdad?, que se nos presenten. Eso es para mí felicidad. Ok, muy bien, Daina. ¿Quién más aparte de Daina nos complementa? ¿Qué es felicidad? Buenos días. Buenos días. Para mí es una reacción que tiene el cuerpo cuando hay algo o momento en que el ser humano logra, pues puede ser un trabajo, Okay. o un objetivo que quiera alcanzar y lo logra, pues para mí sería eso. Ok, muy bien, muy bien. Cuando logramos algo tenemos felicidad. Muy bien, es un estado del ser humano, también dice Daina. Anastasio intervino. ¿Quién más nos complementa? ¿Qué es felicidad? Buenos días, primero que todo. La felicidad viene siendo lo que es una emoción y lo vas a expresar de una manera a tus seres queridos, por decirlo Ok, así. muy bien. Fíjense ustedes, ¿qué es la felicidad o qué se entiende por felicidad? La felicidad es justamente ese estado en el cual nosotros nos sentimos autorrealizados. Aparte de esto, nosotros podemos decir que es una emoción, que es un estado de satisfacción, que es momentáneo ciertamente, pero todo en la vida es momentáneo. Hay situaciones que son sumamente complicadas, sumamente difíciles, y hay otras situaciones que a nosotros nos permite tener un poquito más de satisfacción. La felicidad no es un destino fijo al que nosotros llegamos, o puede que si nosotros no los planteamos, así sea. La felicidad no es lineal. Hay momentos en los que podemos estar más felices, hay momentos en los que podemos no estar tan felices o tan satisfechos. Es una experiencia personal, es profunda,
es única porque cada uno la percibe diferente y además cada uno elige qué lo hace feliz. ¿A ustedes no les ha ocurrido en algún momento de su vida que ustedes consideran que algo los hace feliz y resulta que ese algo que los pudiese hacer feliz, las personas no consideran que es lo más sano para ustedes? Hablamos, por ejemplo, de relaciones de pareja, que a lo mejor los familiares o los amigos en ocasiones dicen, bueno, pero mira, en el caso de las chicas y de los chicos también, es que tú mereces algo mejor, tú estás para algo más. Y entonces usted internamente dice, pero es que lo que yo quiero es estar con esta persona. Por eso hablamos de la felicidad como algo subjetivo. También sucede que socialmente nosotros nos ponen como ciertos cronogramas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, resulta que en un momento determinado a nosotros nos puede ocurrir algo como, bueno, pensamos nosotros que, vamos a ponérselos de esta forma, en la vida a nosotros nos ponen como ciertos estándares. Es decir, nacemos, crecemos, tenemos que estudiar, tenemos que graduarnos, luego tenemos que casarnos, tener 1 o 2 niños, formar un hogar, tener un trabajo estable, tener un auto, tener una casa propia. Si usted no sigue ese orden para la sociedad, muchas veces usted es una persona que no está en consideración con lo que la sociedad tiene para usted. Y lo empiezan a calificar como que usted no es una persona suficiente, que usted no debería estar feliz. O, por ejemplo, en el caso que eso no suceda en el orden que yo les acabo de decir, si, por ejemplo, existe un embarazo adolescente, entonces ya empiezan a juzgar las personas, ya empiezan a decir que no era el tiempo, que no era el momento. Si usted se casa y se divorcia, entonces las personas empiezan a decir si usted está feliz, si usted no está feliz, si usted está solo, si usted nunca ha tenido una relación de pareja formal, entonces comienzan a dudar incluso de la sexualidad de usted. Cuando usted se casa y va bien el matrimonio, entonces le preguntan por los hijos, que cuando usted va a tener hijos. Si usted decide no tener hijos, entonces usted es una persona antinatural. Y por allí entonces nos vamos. La felicidad más que todo consiste en una motivación interna, en yo, desde mí, ver qué es lo que a mí me hace feliz sin dañar a un tercero. Si a mí me hace feliz, por ejemplo, hay personas que se trazan metas. Yo quiero tener una maestría, yo quiero tener un PhD, yo quiero tener un mejor salario, yo quiero tener un vehículo, quiero tener una casa propia. Pero entonces nos hacemos la realidad en la cual nosotros decimos, bueno, mientras que yo no alcance las metas, yo no soy feliz. Y eso es estancarnos, porque nosotros justamente tenemos que disfrutar de ese camino que a mí me va a llevar a la consecución de mis metas. ¿Han escuchado ustedes de la pirámide de Maslow? Sí, profesor. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de la pirámide de Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo humanista que él determinó que para nosotros poder observar si nos sentimos lo suficientemente bien, si nuestra autoestima está bien, deberíamos nosotros sentirnos autorrealizados. Pueden mirar la lámina. Sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok. Para nosotros llegar al último eslabón, que es la autorrealización, nosotros tenemos que empezar por conocer nuestras necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son aquellas necesidades fisiológicas? Las que no se pueden sustituir. Si yo tengo hambre,
y voy a casa de Anastasio y Anastasio me da un vaso de agua, yo voy a seguir con hambre, porque para saciar el hambre yo debo comer. Si yo voy para casa de Daina y Daina me ofrece un plato de comer y yo tengo sed, yo voy a continuar con sed, porque para saciar la sed debo tomar o ingerir un líquido. ¿Por qué hablamos de las necesidades básicas de la respiración? ¿Quién me dice? Porque nadie puede respirar por mí, tengo que hacerlo yo. Muy bien. Y que acuérdense que ahora hay un fenómeno a nivel mundial que hemos escuchado, algunos hemos padecido, otros tantos sencillamente lo hemos estudiado, que es la ansiedad. Cuando padecemos de ansiedad, uno de los síntomas es la fatiga y la opresión en el pecho seguida de la hiperventilación. Cuando eso sucede por un periodo prolongado, hablemos de 2, 3 meses, tal vez un poquito más, empezamos a hiperventilar como si eso fuese nuestra respiración normal. Entonces, nosotros tenemos que ver si realmente nosotros estamos respirando de forma correcta, inhalando de forma profunda, que lo sintamos en el pecho, y exhalando como si vaciáramos todo el aire que nosotros tenemos dentro. Descansar. ¿Por qué nosotros necesitamos descansar? Es porque no solamente podemos trabajar, trabajar y trabajar, sino que necesitamos descansar. Nosotros necesitamos descansar porque es parte de la compensación del organismo cuando le exigimos demasiado. Además de eso, dentro de las necesidades básicas están las relaciones sexuales, la intimidad. Ah, que yo no tengo pareja y me siento bien así. Entonces usted puede decir que puede pasar tranquilamente al segundo eslabón, en el cual hablamos de seguridad. En este eslabón nosotros vamos a englobar lo que es el empleo, los recursos económicos, la salud y la protección. ¿Tengo yo un empleo que me permite a mí tener un seguro de vida? ¿Tengo yo un empleo que me permite a mí poder disfrutar de salidas, poder disfrutar con mi familia, poder descansar? Y en caso tal que yo no pueda, por razones ajenas a mi voluntad, trabajar, ¿ese empleo me puede sustentar a mí? ¿Cuento yo con los recursos económicos para yo mantenerme? Si es así, yo paso al siguiente eslabón, que es la afiliación. Allí empezamos a hablar acerca de lo que es la pertinencia, el amor. Si yo tengo una pareja, si yo tengo una relación, si a mí me gusta alguien y ese sentimiento es recíproco. Si en las condiciones en las que yo estoy con mi pareja, yo estoy a gusto. No es que la persona, por ejemplo, él es casado o ella es casada y yo estoy soltera o estoy soltero y quiero que esa persona tenga una relación solamente conmigo. Entonces yo podría decir que no estoy satisfecho en ese aspecto porque no estoy en el mismo nivel que la persona. O por el contrario, puede darse también el caso que esa persona no quiera ninguna relación formal, pero que yo tampoco quiero una relación formal y me siento a gusto de esta manera. Amistad. ¿Cuántos amigos reales tengo yo? No por redes, no seguidores, no cantidad de likes, sino con cuántos amigos cuento yo al momento que yo realmente necesito. En el afecto, siento yo que yo doy afecto, siento yo que yo recibo afecto. ¿Cómo están mis relaciones con mi familia? Hoy que es Día de la Madre, por lo menos acá en Venezuela, ¿me llevo bien con mi mamá? ¿Me llevo bien con mis hermanas? ¿Con mis tías? ¿Voy a compartir hoy?
Aunque sea, si yo no puedo compartirla, voy a llamar. ¿Con qué frecuencia hago yo eso? Si todos estos tres eslabones van muy bien, yo puedo pasar al eslabón de reconocimiento. El reconocimiento es necesario que sea algo interno, es decir, que yo comience por reconocer mis logros, por reconocer que yo merezco respeto, por saber que soy una persona confiable y que lo que yo hasta ahora he obtenido es porque yo lo merezco. Autorrealización. Cuando yo tengo mis eslabones anteriores bien establecidos, yo puedo decir que yo tengo metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Si yo me siento autorrealizada, es porque mis metas van acorde con las acciones que yo estoy realizando para conseguir estas metas. Muy bien. Siendo de esta manera, yo puedo decir entonces que la felicidad es subjetiva, depende únicamente de mí. Hay personas que marcan su estado de felicidad dependiendo de la acción, dependiendo del comportamiento, dependiendo de si otra persona me hace a mí sentir bien. La felicidad es intrínseca, es decir, la voy a encontrar únicamente dentro de mí. Si yo soy feliz, si yo me siento a gusto, todo mi entorno va a percibirse, y escuchen bien la palabra, va a percibirse bien. ¿Por qué yo hablo de percepción? Porque todo consiste en la forma en la que yo mire las situaciones. Ustedes no han visto que hay personas que se quejan de absolutamente todo. Desde que se levantan se quejan, pasan el día quejándose, y entonces esas personas, ustedes los ven y nada parece estar bien con ellos. Entonces, allí es cuando nosotros entendemos que el problema lo tiene esta persona interno, no lo tiene desde el punto de vista externo, puesto que ella está buscando la felicidad en situaciones externas. Si nosotros consideramos que la subjetividad y la felicidad están de la mano, vamos a saber que cada experiencia es única. Cada vivencia que acumulamos forma una parte interna y una parte externa, es decir, cómo los percibimos nos va a generar alegría o malestar. Valores personales. Nuestros principios y creencias fundamentales determinan qué nos hace sentir plenos y satisfechos. Perspectivas diferentes. Lo que hace feliz a una persona puede no tener el mismo efecto en otra. La felicidad no es una constante universal. La felicidad se va a construir sobre la base de nuestra historia personal, de la cultura y de las aspiraciones individuales de los que así deseamos. La felicidad, además, es temporal. Es el arte de vivir el momento. Si nosotros tenemos una aspiración constante, podemos decir que tenemos felicidad plena. Sin embargo, para yo poder aspirar,
y que eso no sea un sueño, yo tengo que saber qué acciones me pueden llevar a mí al cumplimiento de ese alcance. Y además de eso, yo tengo que saber qué puedo yo hacer o qué no puedo yo hacer para mantener ese estado y por cuánto tiempo lo voy a mantener. Momentos fleeting, es decir, la vida se compone de momentos fugaces y la felicidad reside en apreciarlos constantemente. Hay una frase que a mí me gustó mucho de una película que dice que algo sea fugaz no quiere decir que no sea significativo. La serenidad del momento presente. Es importante vivir el aquí y el ahora, porque la mente encuentra paz y el corazón se abre a la belleza de lo simple. Si yo vivo pensando en qué va a pasar mañana y me desespero por algo que no ha pasado, es decir, si yo estoy almorzando y ya en vez de estar disfrutando del almuerzo, estoy pensando en qué voy a cenar, y cuando cene sigo pensando en qué voy a desayunar, yo no estoy viviendo el presente, yo estoy viviendo el futuro, y el futuro es incierto. No hay una garantía que a mí me indique que algo puede presentarse tal y cual como yo lo estoy planificando. Tenemos que tener, por supuesto, una planificación base, pero disfrutar de los momentos presentes. Además de eso, nosotros no podemos vivir en el pasado, porque si nosotros vivimos en el pasado, podemos caer en depresión. Cuando yo tenía tantos años, yo podía hacer esto. Cuando yo vivía en tal lugar, yo podía hacer esto. Y no nos damos cuenta que tenemos un regalo increíble que es estar sanos, tener trabajo, estar presentes y tener a nuestra familia sana, si así es. Nosotros muchas veces nos damos cuenta de lo que tenemos al momento que lo perdemos. Hablamos hace un momento de la pirámide de Maslow, misma que fue propuesta en 1943 por Abraham Maslow, quien estableció, como habíamos dicho, una jerarquía de necesidades humanas que nos permite determinar cuál es, de acuerdo con nuestra propia perspectiva y necesidades, el camino hacia el bienestar o la autorrealización. Según esta teoría, la satisfacción es progresiva y estas necesidades cumplen un rol importante para alcanzar la plenitud y la felicidad. Muy bien. Recuerden que acá en el Instituto Claustro a nosotros nos gusta que las clases sean significativas, es decir, que ustedes sean quienes construyan su propio aprendizaje. Y para ello es necesario que hagamos intervenciones y que ustedes participen. No solamente es el material que nosotros los facilitadores podamos presentarles a ustedes, sino que también es importante para nosotros poder escucharlos y poder, a partir de las experiencias que ustedes tienen, compartir con sus compañeros y que el aprendizaje realmente sea significativo. Ok. ¿Quién me comenta hasta ahora qué se ha comprendido y qué ha aplicado en su vida hasta el momento? Buenos días a todos los compañeros.
Mi nombre es María Valdés, soy del Departamento de Orientación. Bueno, yo en mi vida sí he practicado las etapas, según para mí, de como los pasos que usted explicó en antes. Primero el estudio, el trabajo, la casa, para entonces yo tener un hijo, porque donde el entorno que vivimos uno tiene que analizarlo porque no es fácil y luchar con un hijo que es un ser vivo que tenemos que luchar por él, pero tenemos que estar preparados. Esa etapa la practiqué. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién más nos complementa? Buenos días, profesora y compañeros. Para hacer mi aporte, mi nombre es Elsie, soy profesora de comercio. Si bien es cierto, como usted decía, profesora, que la felicidad es algo subjetivo y definitivamente cada día uno puede percibir, por lo menos en mi caso, de que cosas sencillas pueden hacer a alguien muy, muy feliz, y ver a otras personas que tienen mucho más quejarse aún así de la vida, del entorno, de que si, de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, y ver, y eso uno lo ve, hasta a veces hasta los mismos hijos de uno en la casa, y qué bonito es poder, profe, como usted dice, pues disfrutar de esa felicidad en el momento, porque si bien es cierto, el futuro es totalmente incierto. Y yo creo que eso es algo bueno de transmitir a los estudiantes también, profe. Muy bien, excelente. Gracias por ese contexto que nos agregaste. ¿Ok? ¿Quién más? Hola, buenos días. Buenos días a todos. No sé si me escuchan. Te escuchamos bien. Ok, yo quería comentar que nosotros vivimos en una sociedad que está acostumbrada a que nosotros los complacerlos en todas las formas. Ok, si no muy estás bien. casado, te piden que te cases. Pero realmente, ¿a quién estamos haciendo felices? No a nosotros mismos, si uno no tiene el deseo, sino a la sociedad. Entonces yo creo que uno tiene que ponerle un alto y decir, yo voy a buscar mi propia felicidad, no importa si te gusta o no te guste. Entonces, tenemos que poner como prioridad lo que nosotros queremos hacer, a dónde queremos ir, y no simplemente hacer felices a otros, haciéndonos a nosotros mismos infelices. Muy bien, excelente, excelente. ¿Qué otra persona nos quiere hablar para dar continuidad? Buenos días, bendiciones a todos. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos un poquito bajito. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profesor y compañero. Bueno, yo también quería hacer mi aporte con relación al tema, aunque es un poco, sí, es subjetivo como se menciona. Yo pienso que uno va creando ese futuro próximo a través de la preparación, ¿verdad? Aunque es incierto, uno va preparándose para un mejor futuro. Correcto. Y la felicidad tú la vas obteniendo en ese presente, en el día a día, en tu forma de ser, de actuar, de tratar a los demás. Okay. No conocemos el futuro, cierto, pero tú vas en camino a una preparación para una visión a lo que tú quieres ser a través del día a día. Muy bien. También quiero agregar algo, mire, como decía el compañero Felipe,
A veces nosotros nos aferramos a tantas cosas y tratamos de hacer felices a los demás. Por lo menos en mi caso, yo no me había metido a un diplomado, sí, sí había agarrado un técnico y eso. Yo doy licenciatura en educación primaria, soy maestra, y entonces le pagaba todos los estudios a mi hija y resulta que se salió del estudio, pues ya no siguió la carrera. Y yo me puse a pensar, tantos gastos, yo gasté mucho y ahora mi plata invertida ahí la perdí y no seguí mis estudios. Entonces ya yo hubiera terminado. Ok. Ya hace rato hubiera terminado mis estudios y me dediqué tanto y a mi hija que después ella me dice, mamá, ya yo no voy a agarrar esa carrera, voy a agarrar otra. Entonces, como dice el profe Felipe, nos dedicamos tanto a otras personas que no vemos lo que nosotros mismos queremos, la felicidad de uno primero, y entonces esa persona no en sí no quiere eso para ella, sino quiere otras cosas, está pensando en otras cosas y no nos hacemos felices nosotros mismos. Ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Es decir, que podemos establecer que la felicidad viene de dónde o de dónde debería venir. La felicidad viene de nosotros mismos. De nosotros mismos, es interna. Una elección y se vuelve un hábito. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar. Ok, vimos entonces la pirámide de Maslow. Vimos que existen necesidades fisiológicas que son aquellas que no se pueden sustituir con otra cosa, sino con las necesidades que necesitemos en ese momento. Aire, agua, comida, refugio, descanso, abrigo, satisfacción de necesidades básicas. Seguridad, empleo, recursos económicos, salud física, bienestar, estabilidad, propiedad y protección. En la afiliación, amistad, intimidad, confianza, afecto, familia, comunidad y sentido de pertenencia. Reconocimiento. El reconocimiento primero tiene que venir de nosotros mismos. Ese reconocimiento trae a su vez lo que es el respeto, la confianza, el estatus, para poder nosotros alcanzar los logros personales. La autorrealización, creatividad, moralidad, espontaneidad, aceptación de los hechos y finalmente la resolución de problemas. Cada nivel, antes de ascender al siguiente, se debe trabajar de manera progresiva, es decir, yo no puedo llegar a sentirme autorrealizado si en todos los niveles yo dejo algo pendiente. Y recuerden que, como yo les digo, no es satisfacer a otros, es satisfacernos a nosotros mismos sin hacerle daño a otros. ¿Cómo podemos ser felices? Podemos practicar la felicidad de muchas maneras. A mí me gusta mucho en estos casos citar, yo soy creyente del catolicismo, sin embargo, a mí me gusta mucho el budismo. ¿En qué sentido? En el sentido que el budismo trata precisamente de esa simpleza, de llegar a conocernos a nosotros tan profundamente que no necesitemos de otras personas. O si necesitamos de otras personas, es desde un punto de vista espiritual y no desde el egoísmo y no desde el ego como tal. Muchas veces, cuando nosotros estamos solos y aprendemos a estar solos, nos sentimos a gusto. Porque al escoger pareja,
nosotros lo escogemos por una decisión y no por una necesidad. No es que yo no puedo vivir sin mi pareja o yo no puedo vivir sin una pareja, sino que yo elegí o las circunstancias se dieron para que yo pueda compartir mi felicidad, mi satisfacción con otra persona y que esa persona tenga, al igual que nosotros, planes similares, ideas similares, como por ejemplo compartir viajes juntos, compartir proyectos en conjunto, pero sin la situación de caer en la dependencia. Hay algo que es súper importante y a nosotros se nos olvida. Y eso que se nos olvida es que tenemos que aprender a soltar. Ese control que nosotros creemos tener sobre las situaciones no es más que una creencia, justamente acerca de esas situaciones que nosotros pretendemos manejar. Hay personas que quieren incluso controlar las acciones de otros y dicen no ser lo suficientemente felices si no están a gusto con esta otra persona. Para que nosotros podamos ser felices, tenemos que tener enfoques prácticos, es decir, cultivar la gratitud, agradecer de forma consciente los momentos presentes. La gratitud transforma. Si yo doy gracias, si yo agradezco, si yo desde mi interior puedo saber que yo estoy agradecido con Dios, agradecido con el universo, agradecido con mis logros, con mis padres, yo siento dentro de mí una cierta paz. Podemos también tener conexiones significativas, es decir, invertir tiempo en relaciones que sean auténticas, donde existe una reciprocidad, donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos bienvenidos. Las conexiones profundas con otras personas son pilares fundamentales para la construcción de la felicidad. Podemos también aceptar la impermanencia. No todas las cosas son eternas. No todas las cosas tienen que ir en el momento en el que yo decido que eso va. Si nosotros tenemos fe, nosotros tenemos una confianza en algo que no vemos, en algo que no entendemos, en algo que simplemente sin explicación alguna tenemos la certeza de que va a ocurrir. ¿Cómo? No tenemos idea, pero tenemos algo que nos garantiza internamente que eso se va a dar. Es importante aceptar que todo es transitorio, que todo puede cambiar, para bien o para mal, y que eso nos va a permitir vivir con mayor presencia. Bielka, por favor, cierra el micrófono. Bielka, cierra el micrófono, por favor. Ay, disculpe. Ok. Es importante, además, desarrollar talentos que nos gusta, desarrollar un oficio, desarrollar una actividad que nos llene, porque en eso consiste el crecimiento personal, en el uso de nuestras capacidades con la finalidad de generar una satisfacción profunda. Cultiva la gratitud. ¿Qué le pueden agregar ustedes a esto? ¿Cómo ustedes consideran que nosotros podemos de alguna manera ser felices? Quiero escucharlos. Cumpliendo nuestros sueños. Muy bien. ¿Qué más?
Hacer lo que nos gusta, profe. ¿Cómo? Disfrutar lo que hacemos. Hacer lo que nos gusta. Ok, Profe, disculpa, ¿cuál era la pregunta que usted hizo? ok. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser felices? Bueno, profa, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de escuchar las voces externas. A menos que uno esté haciendo algo malo, que realmente necesite la intervención de un familiar, un amigo que le dé a uno ese consejo para enderezar nuestro camino. Y más que nada, cumplir ese deseo de satisfacer las necesidades y deseos internos que uno tiene, siempre y cuando uno no afecte a terceros. Entonces, yo creo que lo primero es hacer oídos sordos de aquellas personas que siempre quieren cortarle las alas a uno, ¿no? Entonces no le permiten a uno emprender o comenzar alguna actividad nueva donde uno pudiera obtener algún tipo de satisfacción. Ok, muy bien. Cuando nosotros nos sentimos satisfechos con lo que hacemos, sea con nuestro trabajo, sea con nuestros estudios, y que además tengamos pasatiempos que nos permitan generar ese nivel de satisfacción interna, nosotros comenzamos a entender lo importante que es para cada uno esa situación en la cual podemos decir gracias, me siento a gusto, me siento bien, así sea un momento en el día, nosotros tenemos que sentirnos gratificados. Ahora bien, yo quiero preguntarles algo. Yo les hice ahorita una pregunta sencilla. La pregunta sencilla que yo les hice fue, ¿cómo podemos nosotros ser felices? Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué situaciones de su cotidianidad los hacen sentir irritables o los hacen sentir que no están felices. A veces es que nos quejamos mucho de las cosas y no agradecemos más, pues. A veces no vemos que tenemos prácticamente todo, por lo menos la vida. Tenemos un techo, tenemos alimentos y pues más bien nos quejamos de que hay este trabajo, hay esta cosa, esto, lo otro. Y pienso que eso también a veces nos causa un poquito más de infelicidad. Y no, pues no vemos lo que tenemos, que principalmente es la vida y todo, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Quién más me dice? Bueno, para mí, Yo, profesora. Ajá. Bueno, yo, cuando se trata, por decirlo así, de pareja, Ajá. Vamos a decir, una persona es amorosa y entonces yo también soy así, pero una parte como que no me satisface, o sea, como que no me hace feliz es la parte cuando hay cosas de tareas en el hogar. Ok. Ajá, eso también yo siento que cuenta en eso, pues porque no estoy satisfecha completamente de cómo es la persona, a pesar de que sea amorosa, pero en otra parte como que no me siento satisfecha. Puede ser eso, pues. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Para mí, cuando hay problemas familiares también afecta psicológicamente a uno personalmente también. Eso es lo que Ok, muy bien. ¿Quién más? También, A ver. Pero yo iba a comentar sobre todo por situaciones donde uno no tiene el control. Por ejemplo, cuando yo vengo en el tráfico y yo veo las filas de autos por delante de mí, eso a mí me va estresando. Y sobre todo si tengo un conductor por delante que no está haciendo lo que tiene que hacer, deja el espacio, todo el mundo se le mete por delante y yo me voy a enfurecer, me voy transformando
El Increíble Hulk, y voy Ok, picando, y son situaciones de verdad que yo no puedo controlar, pero me desespera ok, realmente sentir que la gente no hace lo que tiene que hacer. No, o sea, ellos están en la vida, ajá, esperando que la brisa lo empuje de un lado a otro, sin tomar ningún tipo de acción con su propia vida, pues. Entonces, ok, son situaciones que a mí me molestan y me sacan así ok, de mis casillas. ok. Y es bueno que lo reconozcas porque al tú reconocerlo, tú puedes saber que necesitas obligatoriamente dejar esas situaciones que no puedes controlar a un lado y tienes que enfocarte en aquello que sí puedes controlar. Porque si tú algo no lo puedes controlar, no está en tus manos y tienes que aprender a drenar. ¿Cómo te recomiendo yo que hagas? Que respires y que pienses internamente, bueno, mira, esto no lo puedo yo controlar. Si yo me molesto y me molesto demasiado, lo que puedo recibir es Dios cuide tu salud, un ACV, un infarto y la situación va a seguir allí. A mí me ha ayudado mucho a entender cuando yo tengo situaciones que no puedo controlar, el soltar. Todos los días trabajo en eso, en soltar. Aquello que yo no puedo cambiar, decido seguir porque me va a afectar mi salud. Y una vez que uno está en un hospital, no hay forma de que uno eh, haga una reversa, especialmente en esos casos donde ocurre un ACV, donde ocurre un infarto. Entonces es preferible uno respirar y decir, bueno, mira, si voy a llegar tarde, lamentablemente ya sé que mañana saldré más temprano. Si hay demasiado tráfico y hay mucho calor, pues bueno, buscaré o me bajo o me pongo a escuchar una música que a mí me guste, pero no puedo estar tratando de cambiar al mundo cuando no lo vamos a lograr. Hay personas que quisieran que otro fuese distinto, que otro actuara de otra manera, pero ese otro no quiere actuar de otra manera. Entonces, cuando son esos casos así, no queda otra opción que soltar. Igual que cuando ayudamos. Ayudar es una cosa y comprometerse con esa ayuda es algo muy distinto. Ayudar es puntual. Estás en una situación, problema, yo te puedo escuchar. O yo te puedo hacer un aporte si está en mis posibilidades, o yo te acompaño. Pero el día que yo no pueda, no prometo estar cuando realmente escapa de mis manos. Y eso no me hace a mí ser mala persona, porque te estoy ayudando hasta donde yo puedo ayudarte. El poner límites está bien, porque eso incluso nos ayuda a nosotros a saber hasta dónde podemos dar. Si nosotros damos y damos, llega un punto en que nos colapsamos emocionalmente. Y cuando nos colapsamos emocionalmente, ¿qué sucede? Pueden ocurrir situaciones que nos afectan. ¿Alguien más quiere aportar antes de presentar la última lámina? Sí, buenos días, profesor, compañero. Buenos Yo días. también considero que hay momentos en los que uno no puede evitar, eh, como por ejemplo sería cuando uno sufre una pérdida de una persona, ¿verdad? Ok, Sabemos que es algo que uno tiene que superar, pero que te va a tomar un cierto tiempo, es algo como tú no puedes evitarlo. El estrés constante, como lo menciona el compañero, es un estrés que, como en el tranque, pues en el tranque que tú estás en ese estrés, que tú tienes que respirar y saber que esta situación se va a seguir dando. ok, Son situaciones diferentes que nos hacen infelices, pero algo que sabemos que es pasajero, ok, pero muy que bien. mucho que no se puede controlar, pero que con el tiempo esto sabemos que va, o el no tener un propósito, tener un propósito en la vida fijo, una meta establecida, muchas veces nos hace infelices. Ok, muy bien. Muy bien, nos hace infelices muchas veces no tener una meta porque estamos desorientados. Y si estamos desorientados, no sabemos hacia dónde vamos, pues no vamos a estar lo suficientemente felices. Muy bien, David. Romelia. Yo pienso también que es cuestión de predisponerse y de aceptación.
Ok, ¿cómo? Yo a mi edad tengo muchos motivos para no ser feliz, pero también tengo muchos motivos para ser feliz. Mi Muy pareja bien. murió, todos los sueños que yo tuve en la vida, de tener mi hogar, de tener mi hijo, de tener mi casa, de tener mi trabajo, nada de eso se me ha dado. Incluso hasta la fecha de hoy, que tengo 58 años, yo no tengo un trabajo estable por, Ok, y por puras injusticias, porque se me han robado 6 permanencias a lo largo de mi vida. Pero yo me pongo en manos de Dios y me dedico a querer a las personas, a aceptarlas como son, a vivir el momento, el día a día. Yo no sé mañana qué va a pasar, pero yo hoy decido que hoy yo voy a vivir muy sin bien. hacerle daño a nadie, sin hacerle daño a nadie, porque si le hago daño, si le hago haciéndole daño en tercero, en el fondo yo no me voy a sentir bien conmigo misma. Así Porque es. yo soy, dice que uno debe hacer con los demás lo que le gustaría que le hicieran a uno y no hacer a los demás lo que a uno no le gustaría que le hicieran. Punto. Hasta ahí, porque si yo me pongo a pensar, a veces me deprimo, sí, porque hay Claro, momentos en que me pongo a pensar en todas las cosas que me han pasado en la vida, todas las injusticias que se me han hecho y me dan ganas de llorar y lloro y yo lo claro. exteriorizo, porque si yo no lo exteriorizo, yo me ahogo, yo me asfixio. Y siempre encuentro una voz amiga que me dice, que me hace ver las cosas que sí tengo, no las que no tengo, pero sí las que sí tengo. O sea que yo, a todos ustedes que se estresan en ese tranque, canten en ese momento, pongan una música ahí relajante, pónganse en hacer lo que hizo un policía aquí en Panamá, un policía, no, un señor aquí en Panamá, que se estresó tanto en el tranque que prendió el equipo del carro y pues comenzó a bailar en la calle y se le fueron uniendo más personas. Y fue como un bailoteo en la calle. Excelente, Y así, excelente. hagamos de lo agrio, pongámosles dulce, porque si nos ponemos a que hasta que la vida es complicada, complicarla más, ya sabemos que es complicada. Pero bueno, Así hay es. que vivir el día a día y tratar de que ese día, hoy, yo a las 10 de la noche cuando me acuesto, yo tengo que agradecerle a Dios por las cosas bonitas que me han pasado. Y ya. Qué bueno, Romelia. Es admirable porque tú te enfocas en lo positivo, Es que yo, indistintamente de todas las cosas. yo soy tan resiliente que ya aprendí a vivir como el ave fénix. Así Todos los días me es. tengo que levantar del fuego. Te felicito por eso. Y tus compañeros también te mandan muchos aplausos y corazoncitos durante lo que tú estabas interviniendo porque nos llenó a todos. Vamos a leer otros dos por acá que nos compartieron también. Felicidades, compañera. Dios te bendiga. Ajá. Edilia dice, es verdad, y eso es lo que yo hago, respiro. Pero si no respiro, puede que haga algo indebido. Entonces puedo terminar discutiendo hasta llegar a separarse y por eso es muy importante conversar con tu pareja sobre lo que no nos gusta. Gracias a Dios, todo lo que no nos gusta, lo decimos y solucionamos todo. Muy bien, Edilia. Alan nos dice, es importante las relaciones profundas, porque no ser nómadas necesitamos convivencia, pero como menciona la profesora, evitar la dependencia. Además, es bueno desarrollar un talento y una pasión para usar a favor cuando estés estresado o sobrepiensas demasiado. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a cerrar con esta última lámina en la que nos dice que la felicidad es un proceso continuo y de crecimiento. Es un proceso además dinámico, porque no es un estado final estático, sino una experiencia que evoluciona con nosotros. Esto nos permite tener autoconocimiento. Cuando comprendemos la naturaleza de la felicidad, que es subjetiva y que es temporal, desarrollamos mayor sabiduría sobre nosotros mismos. Además de esto, podemos saber que existe una vida plena, trabajando en nuestras necesidades, abrazando el presente, cultivamos una existencia más significativa. La felicidad no es algo que ya viene hecho, eso lo construimos con cada una de nuestras acciones. Quiero darles las gracias por estar acá el día de hoy. Voy a darle continuidad a el tema que viene posterior, ya que el docente, por razones ajenas a su voluntad, no pudo continuar. Vamos a leer acá finalmente el mensaje que nos colocan y pasamos al otro tema.
Mirla Castillo nos dice que es docente de primaria y que agradece aún por lo que no tiene, pero lo crea en su mente y la mente crea la realidad. Muy cierto, Mirna. Bueno, la clase súper nutritiva, de verdad. Nos llenamos de felicidad al escuchar cada una de las situaciones que ustedes están planteando acá. Y bueno, vamos entonces a desarrollar la otra ponencia del profesor. Vamos a colocar. Ok, vamos a compartirles entonces un momentico la pantalla acá. Muy bien. ¿Me avisan si pueden mirar? Sí, está bien. Ok, muy bien. Vamos a dar continuidad con la ponencia del profesor. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial en el sector docente para innovar las clases. Antes de entrar en tema, yo quiero saber qué es para ustedes, y ya no debe haber pena porque ya hemos conversado, ya hemos compartido experiencias personales, ya entonces tenemos como que un poquito más de confianza entre nosotros mismos como para expresarnos, ¿verdad? Entonces quisiera saber qué es para ustedes la inteligencia artificial. Buen día, profesora. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ok, la inteligencia artificial para el sector educativo viene siendo una herramienta que es una Ajá. ayuda para que nosotros podamos desarrollarnos de una mejor manera dentro de un aula de clase. Esa es una inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite a nosotros poder mostrarnos más actualizados en el mundo. Muy bien, muy bien. ¿Quién más complementa lo que dijo el compañero Bolívar? Hola, buen día. Buenos días. Bueno, sobre lo que son las inteligencias artificiales, más que nada nos ayudan a crear y diseñar, ya sea para nuestras clases, negocios, vida cotidiana. Ok. Se nos hace un poquito más fácil al momento de crear y diseñar, pues. Muy bien, muy bien. ¿Quién más me dice que es inteligencia artificial? ¿Qué es la IA?
Es una herramienta que nos facilita las labores diarias, nos complementa porque no debemos sustituir la creación de cada uno por la inteligencia artificial, porque si no, estaríamos reduciendo nuestra capacidad de pensar, de analizar y de crear. Muy bien, muy bien. La inteligencia artificial, como bien lo están diciendo ustedes, es una herramienta. En ningún momento la herramienta va a sustituir la capacidad humana para resolver un algoritmo. Recordemos que nosotros, desde el punto de vista humano, tenemos complejas estructuras a nivel cerebral que nos permiten a nosotros desarrollar ciertas habilidades, ciertas tareas, y que nosotros somos quienes damos la instrucción a esa inteligencia artificial para que pueda simular procesos de la inteligencia humana. Además de esto, esta inteligencia artificial nos va a permitir analizar datos, generar contenido, automatización de tareas. Esa automatización de tareas la vamos a poner en paréntesis porque yo tengo que saber, yo tengo que conocer cómo voy yo a hacer esa automatización. Porque si vamos a hacer el enfoque de esa inteligencia artificial en cuanto a las tareas, nosotros como docentes sabemos cuándo el alumno está haciendo la instrucción por medio de la inteligencia artificial y cuando el alumno utilizó la inteligencia artificial como herramienta, como una base, y no fue que desarrolló todo el trabajo por medio de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una particularidad. La particularidad que tiene es justamente que ella se expresa como de manera robótica. Es decir, en muchos casos se expresa en tercera persona. Si nosotros hacemos un análisis, la inteligencia artificial siempre va a realizar un análisis casi perfecto. Nosotros los seres humanos utilizamos conectivos y al hacer un análisis, este análisis va de la mano con una reflexión. Nosotros los profesores hemos desarrollado a lo largo de esta situación de la inteligencia artificial una especie de pericia, una especie de, digamos, intuición en la cual sabemos cuándo un trabajo se realiza con inteligencia artificial y cuándo no se realiza con inteligencia artificial. La misma no reemplaza a los docentes, los complementa. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos ChatGPT o nosotros utilizamos Gemini y le decimos que nos ayude a generar un programa de acuerdo con las garantías curriculares para unos alumnos de determinadas edades y que eso me lo saque en bloques. Yo como docente tengo una base, pero ya yo conozco a mi grupo de estudiantes y esa base yo la voy a personalizar para adaptar ese aprendizaje a mi grupo y que realmente ese aprendizaje sea significativo. Para nosotros poder decir que el uso de la inteligencia artificial es ético y es responsable, tenemos que utilizarlo de la manera que yo les estoy explicando. Si yo, por ejemplo, en una tesis cito, muchas veces puede llegar a pasar que cuando un docente lo revisa con el Turnitin, se da cuenta que existe cierta, digamos, un grado de plagio mayor al que no tendría si nosotros hacemos nuestro análisis
desde nuestra propia perspectiva. ¿Por qué nosotros implementamos el uso de la inteligencia artificial dentro de la gama educativa? Ciertamente ahorramos tiempo en planificación porque nos genera una idea base. Sin embargo, es necesario la personalización de ese aprendizaje. La inteligencia artificial nos puede ayudar con la generación de recursos didácticos para que una clase se dé de forma correcta. Nosotros debemos hacer un inicio, un desarrollo, una retroalimentación y un cierre. Para ello, a mí me gusta realizar dinámicas en las clases con el objetivo de que este aprendizaje sea significativo y mis alumnos lo puedan utilizar en su cotidianidad. Retroalimentación automatizada. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Nosotros los docentes hacemos una ponencia, les presentamos el recurso, pero dentro de esa misma ponencia tenemos un tiempo en el momento en el que estamos desarrollando y antes de terminar todos los temas para que ustedes puedan aportar. ¿Qué necesitamos nosotros que aporten? Las experiencias, las perspectivas, los pros y los contras, el conocimiento que ustedes tengan de eso, porque eso nos sirve a nosotros para hacer un feedback informativo. Y aparte, estimula la creatividad de los docentes. Muy bien. Aparte de estas razones, ¿por cuáles razones consideran ustedes que es necesario que la inteligencia artificial se utilice en la educación y cómo consideran ustedes que es correcto el uso? Hola, buen día. Buenos días. En mi opinión, yo digo que nosotros somos los que alimentamos la información que la inteligencia artificial va a desarrollar. Okay. Nosotros le damos los parámetros, quiero que lo hagas así, pongas esto, quita, suba arriba, pongas arriba, pongas abajo, de izquierda a derecha, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero como herramienta es sumamente útil porque incluso si uno le pide, dame sugerencias, ella lo va a hacer. De cómo podemos desarrollar una clase que sea dinámica, que sea donde el aprendizaje sea significativo y que los estudiantes saquen mucho provecho de eso. Ahora bien, hay una línea bien tenue que nos divide de ese propósito al propósito de que, bueno, que sea la inteligencia artificial la que haga todo y yo nada más que copio y pego, y entonces en ese sentido ya el beneficio o el uso que debería tener esa herramienta como tal se daña, se distorsiona completamente porque no eres tú el que estás diseñando, es la inteligencia artificial la que está diseñando. Y ahí entonces caemos en lo que es el plagio, porque tú nada más que dijiste, mira, tengo esta clase, hazme la clase, diséñame el planeamiento y la máquina va a desarrollarla. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo uno la utiliza y cómo se va a ir desarrollando la clase. Como usted dijo, nosotros como profesores sabemos que toda clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y ahí es donde nosotros ponemos en práctica, porque tampoco es que nos sobre demasiado tiempo, porque entre calificar, planear y las otras actividades que el colegio exige que uno desarrolle, no nos queda mucho tiempo, ni siquiera para uno mismo. Entonces, utilizar las herramientas, la inteligencia artificial, como un medio de apoyo es genial, es fabuloso, siempre y cuando no perdamos de perspectiva que nosotros nos debemos a esto y que no podemos dejar que una máquina sea la que haga nuestro trabajo. Ok, muy bien.
Muy bien, muy puntual lo que dijo Felipe y muy realista. ¿Quién más nos complementa lo que dijo Felipe? ¿Quién complementa? Bueno, la inteligencia artificial es muy importante, pero también tenemos que saber usarlo, pues. Como yo, principalmente si tengo algo que hacer, una tarea, yo lo hago manualmente, personalmente, con mis ideas propias, y hay veces nada más lo paso para ver si me puede corregir alguna o complementar para ver si en esa forma yo uso la inteligencia artificial. Ok. Pero no lo uso para generar todo el trabajo. Lo usas para complementar. Ok. Cuando nosotros le damos una instrucción a la inteligencia artificial, esa instrucción tiene un nombre, el prompt. Cuando nosotros le damos ese prompt a esa inteligencia artificial, tenemos la capacidad para corregir, para cambiar lo que necesitamos cambiar y para agregar lo que necesitamos. Por eso es importante que mientras yo estoy trabajando con la inteligencia artificial, realmente lea lo que está generando. Además de esto, en la educación nos sirve para crear planes de clase, elaborar rúbricas de evaluaciones, generar actividades diversas, entre las cuales podemos destacar las dinámicas, diseño de materiales audiovisuales, simulación de debates y casos prácticos. Riesgos y consideraciones éticas. Si yo, por ejemplo, me dedico a hacer todo con inteligencia artificial, va a surgir una dependencia al punto de si yo no tengo electricidad o si el internet me falla, yo voy a sentir que no voy a poder hacer nada. Y nosotros tenemos que evitar la plasticidad cerebral. Cuando nosotros hacemos las cosas de forma tan sencilla, muchas veces esa capacidad que tiene el cerebro para pensar se ve coaccionada. Por eso, para evitar la plasticidad cerebral, generalmente se les manda a los pacientes, en este caso, en el caso mío que soy psicólogo, a que recorten, a que hagan crucigramas, a que hagan actividades que les permita la activación neuronal. Si yo todo lo hago con inteligencia artificial, esa activación neuronal va a ser casi nula. Por eso es necesario que nosotros utilicemos la inteligencia artificial, pero con límites. También es importante considerar que hay información que es inexacta o información que está sesgada. Porque en sí, ¿qué hace la inteligencia artificial? Ella se va a basar en motores de búsqueda en todos los navegadores. Por eso esa información es generalizada. Si yo voy a hacer un proyecto y ese proyecto que yo voy a realizar es, por decir, en una escuela en Panamá, y yo conozco, porque trabajo en esa escuela, los datos exactos de la población, yo debo considerar el censo que manualmente yo hice dentro de la institución, porque soy yo quien labora dentro de la misma. Yo no puedo confiar en lo que la inteligencia artificial me puede arrojar, porque probablemente la información sea inexacta. Entonces, dependiendo de para qué yo lo vaya a utilizar, yo puedo determinar esta información como fidedigna. Uso indebido por parte de los estudiantes. También se da en muchas ocasiones
que los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para que se hagan por sí mismos los trabajos. Y es allí cuando nosotros, como docentes, tenemos que realmente leer los trabajos que ellos nos lleven para saber si ellos están haciendo una buena investigación o si se están dejando llevar por lo que dice la inteligencia artificial. Protección de los datos. Yo necesito saber que mis datos están protegidos. Por lo tanto, yo no puedo enviar, por ejemplo, un caso clínico, yo no lo puedo publicar, y mucho menos si el caso clínico tiene nombres o datos que puedan comprometer a una persona. Necesidad de supervisión. Como yo les he dicho, si yo voy a realizar un trabajo con inteligencia artificial, yo necesito saber que ese trabajo está quedando bien. Y para yo poder determinar que está quedando bien, la única situación que a mí me permite saber que está quedando bien o no es el hecho de supervisar el trabajo que estoy realizando. Muy bien. Ustedes son casi todos docentes. Yo quisiera saber, o que ustedes me comenten, alguna experiencia en cuanto a los alumnos que ustedes hayan podido determinar que ellos han hecho un trabajo con inteligencia artificial y que todo el trabajo está con inteligencia artificial. Coméntenme, por favor. Hola, estoy yo otra vez. Bueno, Muy bien, en no mi te caso, preocupes, Felipe. ay, ¿cómo es la cuestión? Está allá. Está allá. Ajá, te escuchamos. Pero disculpe, es que estoy aquí en el tráfico. Voy para ¿Estás allá. en tráfico? Sí. Perdón. Ok. Sí, lo que le iba a decir es que me cambiaron la ruta y no sabía por dónde agarrar. Disculpen. Lo no que te iba a preocupes. decir es que de repente es muy sensible esa parte de las asignaciones que uno le pone a los estudiantes. Y lo digo en el sentido de que lo que uno busca, y esto es lo que yo trato de sembrar en cada uno de mis estudiantes. Bien, usted no está sacando un 5 para complacerme a mí. Ajá. Usted no va a sacar un 5 para hacerme creer que usted es un buen estudiante. Usted tiene que velar por su propio aprendizaje, porque la vida se va a encargar de eso, de hacerte que tú demuestres que realmente tú tienes ese conocimiento. Si tú te copias la tarea, bien, me engañaste. Me engañaste y yo te puse el 5, pero realmente quien se engaña eres tú mismo, porque tú estás pensando de que eres grandioso porque me hiciste creer, hiciste la tarea cuando en realidad no la hiciste. Entonces, yo siempre trato de crearle ese pensamiento a mis estudiantes de que si tú me engañas está bien, pero la vida se va a encargar de cobrarte todo lo que tú piensas que me engañaste. Si tú sabes que tú no hiciste esa tarea, obviamente eso lo hizo una máquina. Entonces, por lo menos tú tienes que tomarte el tiempo de leer qué fue lo que te dijo la máquina, procesar esa información y ya teniendo esa información, entonces tú puedes parafrasearla, tú puedes utilizarla. Yo no te estoy diciendo que no la uses, pero al menos tómate el tiempo de leerla y ver que lo que dice allí realmente está bien, que lo que realmente ahí está consono con lo que yo te estoy tratando de enseñar. Entonces, sí, yo no, y este es el pedacito donde yo a veces no concuerdo con mis colegas porque dicen, porque es que la hizo con inteligencia artificial. Sí, pero entonces llegamos al punto en donde somos hipócritas. Porque nosotros también usábamos la inteligencia artificial para ayudarnos con nuestro trabajo. ¿Cierto? Eso no es mentira. Todo el mundo la utiliza desde que salió. Es lo magnífico porque de repente yo puedo que tenga un vocabulario limitado.
pero la inteligencia artificial utiliza todos los vocablos habidos y por haber para hacer una mejor redacción o poner de mejor manera lo que yo estoy pensando. Entonces, ese es el pedacito donde yo peleo con mis colegas, porque yo digo, vean que así, para eso está la tecnología, para eso están todas las cosas modernas que hemos aprendido y que nos están llegando día tras día. Entonces, decirle a un estudiante que no la uses es también ir en contra de su aprendizaje, porque ellos también tienen que aprender a hacer uso de toda esa tecnología. El punto está es hacerle ver a ellos que sí, tú la puedes usar, pero también tienes que filtrar la información que te dan allí. Saber si lo que te estás poniendo allí es cierto o es falso. Porque yo me he encontrado con ChatGPT diciéndome mentiras. Y yo le digo, ¿por qué me estás mintiendo? Y él, y ChatGPT me dice, lo siento, esto no era mi intención. Entonces, sí, nos miente a nosotros, que somos adultos, que tenemos conocimiento de lo que ellos nos están poniendo, pero el chico no conoce el tema, no sabe si es verdad o es mentira, simplemente lo copia. Entonces, cuando tú creas esa conciencia dentro del estudiante, al decirle, sí, puedes usarlo, pero evalúa la información que te da. Léelo, usa tus Muy propias bien, palabras. porque es lo que yo más que todo le digo a los pacientes. Ellos llegan y muchas veces, por lo menos con el tema de TikTok y con esos temas, que también son parte de redes sociales, les prohíben a los niños que las vean. No es prohibir, es enseñar a hacer el uso correcto de las herramientas para que ellos puedan desarrollar una conciencia de qué es lo que está bien y qué no está bien. En el caso de los niños, por supuesto, siempre tiene que ser con supervisión, pero no es prohibir. Lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es llevar las cosas como tienen que llevarse, enseñarlos a ellos a utilizar el recurso y hacerlo de forma correcta. Muy bien dicho, Felipe. ¿Quién más nos comenta? Buenos días. Quería hacer mi aporte. Mire, no sé si uno lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Para eso uno está aquí, para corregir y a tener ideas. Mire, yo soy docente, doy clase en una institución bien grande, una población muy grande. Tengo estudiantes de premedia, que hoy los niños de premedia ya son niños como con el celular, la tecnología, son avanzados. Y lo que ellos quieren saber, van a la tecnología. Entonces, yo tengo una hija ya en la edad de 17 que está en media. Entonces, los profesores le mandan muchas investigaciones y ella dice, mamá, voy a la IA. Digo, no, investigue, le doy el celular, todo, investigue. Pero a lo que yo le digo a ella, digo, tienes que investigar. Los profesores están estudiados, usted va apenas subir a la vida y tiene que enfrentarse a la vida. Entonces, lo que usted tiene que aprender es lo que usted está investigando, que son historias de aquel pasado que en sí se dieron, y entonces ahora la tecnología lo modifica ciertas cosas. Entonces, yo le superviso las investigaciones antes de enviarlas, porque yo soy docente y me gustaría que me entregaran, como dice el compañero, un trabajo que sea no tan perfecto, pero que sea de ellos propios, que uno ve los errores, uno ve las pequeñeces o la investigación que ellos buscan profundamente en ciertas áreas, pero no la exactitud. ¿Por qué? Porque la tecnología es ahorita pasajera, y como usted dijo antes, si no hay luz, como igual yo le digo a ella, si no hay luz, no hay internet, ¿cómo vas a desarrollar algo? Entonces, pero sí yo siento que muchos docentes colegas que están usando mucho la tecnología y le permiten a los estudiantes eso, no estoy de acuerdo. No lo dejan desarrollar su mentalidad y su investigación. Y es bueno a veces, bueno, yo siempre hago mis tareas así, llevo actividades para hacerlo en el salón, no me importa que no terminen, pero yo veo la creatividad de ellos, sea
dos renglón que hagan, pero también hechas. Entonces, Es correcto, muy bien. ajá, Muy eso es bien, lo que- estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, ¿quién más nos dice para pasar a las otras láminas? ¿Quién más nos quiere aportar? ¿Vieron lo importante del feedback? Nos llevamos las experiencias de ustedes, podemos canalizar mejor, que no solamente sea una clase práctica donde yo solamente hable, sino que me gusta que sea de esta forma. Profa, buenos días. Buenos días. Buenos días, profa. Un Para aporte mí, sobre lo que están hablando. Siento que la inteligencia artificial, incluso la tecnología, ha reemplazado mucho la utilización de los libros, porque recuerdo que cuando en mi época me mandaban a hacer una investigación, nos mandaban un cuestionario de 10, 20 preguntas y siempre los profesores nos decían, utilicen el libro tal. Y entonces, utilizando el libro, teníamos que leer hasta encontrar la respuesta. Y mientras leíamos, íbamos aprendiendo más porque lo que íbamos leyendo se nos hacía más interesante, que indagábamos más y de ahí esas ideas nos quedaban en la mente. Pero cuando ahora uno le pone al ChatGPT, no, investigame tal, ponemos lo primero que sale. Copiamos, pegamos, pero ¿dónde queda el aprendizaje? ¿Dónde está? ¿Dónde Exacto. analizamos? Y dónde nos queda el entendimiento. Por eso es que me gusta mucho cuando nos dicen que investiguemos, pero que leamos antes de escribir, copiar y pegar, porque así nos Ok, queda algo en la mente. ok. ¿Y de quién tú consideras que es culpa esa parte que los estudiantes no se motiven como tal a estudiar, sino que copien y peguen y copien y peguen? ¿No crees tú que nosotros a veces tenemos parte de culpa cuando no revisamos los trabajos? Lo que sucede es que ahora los criterios que se le ponen para una asignación al estudiante son descargados de internet, son de otro país que no se apega al entorno cultural de donde se desarrolla el estudiante. Entonces, copiamos de otro país y viene la asignación así, que a veces ni el docente la lee bien. Entonces, debemos pedir referencias bibliográficas y no solamente conformarnos con una introducción, una conclusión hecha con inteligencia artificial, porque muchas veces Muy bien. ni los vínculos le quitan a los trabajos, si lo dejan así mismo, lo descarga, copia y pega, no lo revisa, Ok, no lo lee. ok, muy Profa, bien. disculpe Dígame. que interrumpa. Yo digo que también es como usted dice, la parte del docente es importante porque, por lo menos en mi caso, yo le digo a los estudiantes que lleven los libros que tengan o que le hayan dado sus vecinos y hacemos el trabajo o los álbumes en el salón. No se va a hacer en casa, porque en casa buscan información con la inteligencia artificial. Entonces, uno como docente tiene que hacer ese trabajo, llevar las hojas y todo eso para que hagan los álbumes en el salón. Ok, muy bien, eso es importante. Y nosotros también tenemos que tratar en la medida de lo posible de motivar al estudiante. ¿Cómo lo motivamos? Si le mandamos a hacer un taller o si le mandamos a hacer un trabajo y van a utilizar la inteligencia artificial, que lo hagan manuscrito, porque eso me va a garantizar a mí que ellos aprendan. Si no lo van a hacer manuscrito, que lo discutamos, porque eso también me va a garantizar a mí que ellos estén aprendiendo algo. ¿Ok? Sí, profa. Profa, voy a dar mi opinión ahí, profa. Ok, ¿cómo no? Es importante el uso de esa herramienta, pero anteriormente, cuando nosotros íbamos en la escuela, los docentes nos enseñaban a leer, ya sea a leer y hacer trabajo en libros. Entonces ellos complementaban, mandaban hacer investigaciones y
en el salón discutíamos, como dijo la compañera anterior. Ahora hay docentes que solamente va por un salario, y me disculpa los compañeros, algunos que hace, porque yo todavía no he sido docente. El año pasado hice mi práctica, eh, entonces yo vi a los estudiantes a decirme, y no es por criticar a los compañeros, sino es que el profe no nos daba clase así. El profe nada más mandaba a investigar y calificaba y ya listo. Pero como yo aprendí de los docentes en mi carrera y lo que yo he aprendido día a día, entonces eso yo aplicaba a los estudiantes. Pedía investigaciones en el salón, lo complementaba, si estaba correcto, estaba bien, como debía hacer. Entonces así uno va aprendiendo, porque, si ejemplo, si manda a investigar, me trae la tarea mañana. Lo califica, ni siquiera el docente lo lee, profe. Entonces ahí nosotros a veces somos culpables de eso, porque nosotros no queremos hacer nada, solamente dependemos del IA. Entonces es importante el uso de esa herramienta, pero nosotros tenemos que ser, como decir, responsables en lo. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, porque es parte de nosotros también enseñarlos a utilizar la herramienta y revisar que realmente lo están haciendo de forma correcta. Vamos a continuar con las láminas y ya les vuelvo a dar la palabra. Muy bien. Vamos a hacer una actividad interactiva. Esto, bueno, ya lo hicimos ahorita, que es cómo cree el docente que puede mejorar la práctica de la inteligencia artificial, justamente lo que acabamos de hacer. También discutimos acerca de las preocupaciones que pueden tener los docentes sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula. Muy bien. Estrategias para integrar la inteligencia artificial en clases. Usarlas como apoyo en planificación, fomentar pensamientos críticos, sobre contenidos generados, enseñar a los estudiantes a usar la inteligencia artificial responsablemente, integrarla en proyectos colaborativos y supervisar y validar la información. Ok. Muy bien, muchachos y muchachas. Vamos a hacer una segunda actividad interactiva, por lo tanto necesito que ustedes participen. Les voy a hacer una pregunta y se las voy a dejar aquí, la lámina, para que ustedes, si se les olvida, puedan recordar cuál es la pregunta. ¿Qué se necesita para preparar una clase sobre cambio climático, por ejemplo, para estudiantes de secundaria? Para esa clase de cambio climático, dos personas que me digan cómo utilizarían la inteligencia artificial. Dos personas más que me digan qué herramientas utilizarían y dos personas más que me digan qué aspectos se utilizarían para revisarla. Las dos primeras personas que inician cómo utilizarían la inteligencia artificial para desarrollar una clase.
¿Quiénes me dicen? Necesito 2 estudiantes ahorita. No creo que tengan pena ya después que han hablado o sea, tanto. ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial en una clase? ¿Cómo creas tú una clase con la inteligencia artificial? Dame un ejemplo. ¿Qué harías? Bueno, por ejemplo, en el caso que yo he usado la inteligencia artificial es, por ejemplo, que me adapte un problema de matemática, que me lo adapte al entorno de mis estudiantes. Por ejemplo, el prompt que yo le pongo es que mis estudiantes, que lo he visto mucho este año, que traen vacíos pedagógicos, por ejemplo, que viven en un área rural, donde las principales actividades son la ganadería, la agricultura, y por decir algo, los números enteros. Entonces, genérame ejercicios adaptados al entorno de mis estudiantes, que sean fáciles de comprender para ellos, que se genere un aprendizaje significativo, todo eso. Y cuando usted va a ver, profe, le tira problemas adaptados específicamente con, por ejemplo, con la ganadería, con la siembra de maíz, y de verdad que eso ayuda mucho. Por ejemplo, yo lo he usado así, profe. Muy bien, Elsie, gracias. Aparte de Elsie, necesito otra persona más que me diga cómo con el uso de la inteligencia artificial crearía una clase. Elsie lo hizo muy bien. Buenos días, profesora. Yo utilizaría Gemini y colocaría la asignación y el tema. Ok. Muy bien. Y después que coloques la asignación y el tema, ¿qué instrucción le das? El grado y de repente algún contexto que tenga en el ambiente para que me la haga más acorde a los niños que estoy atendiendo. Ok. Muy bien, Yamilet, gracias. Vamos entonces con la pregunta 2. ¿Qué herramientas utilizarían para generar una clase con la inteligencia artificial? 2 personas más que me digan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, parte de 2 herramientas que me podrían ayudar. Una sería Quetzai, que esa es una que te puede ayudar a lo que son tus secuencias y planificaciones. Sí, obviamente, ya uno lo adapta al entorno en el que uno está y a qué estudiante va dirigida. Y otra también puede ser Gemini para lo que es la sugerencia de actividades que puedes realizar con los estudiantes. Ok. Buenos días. Muy bien. Muy bien. Y gracias por el aporte de las herramientas que diste. Muy bien. ¿Quién más? Buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, la herramienta que utilizaría es la Canva y Google Earth. Ok, la Canva, muy bien. Sí, nos da presentaciones interactivas con plantillas educativas. Entonces, Google Earth, exploración visual del tema. ¿Cómo lo voy a desarrollar? En los 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. El inicio con una lluvia de ideas, ¿verdad? Ok. Acerca del tema. El desarrollo les explico, ¿verdad? Y en las actividades, un mapa mental para que ellos también analicen. Y el cierre, el compromiso de los estudiantes a que analicen el tema de acuerdo, ¿verdad?, al entorno y a lo que han investigado. Muy bien. Eso sería un aporte. Muy bien. Excelente. Ok. Finalmente, para esta actividad tenemos ¿qué aspectos revisarían ustedes antes de entregar esa clase? El tiempo. ¿Cómo?
El tiempo. El tiempo, muy bien. ¿Qué más revisarías? Verificar los datos del datos, tema, ok. sí. Según la adaptación al contexto de lo que se va a dar en el aula de clases. Muy bien. Es importante que nosotros veamos si realmente ese contenido que yo generé está acorde con lo que yo quiero transmitir. Si esos datos son correctos, si yo algo tengo que cambiarle. Muy bien. Ok, vamos a hacer otra actividad. Para esto voy a seguir necesitando de ustedes. Vamos a poner un caso de ejemplo. Un estudiante necesita o entrega un ensayo generado con inteligencia artificial totalmente. ¿Qué debería hacer el docente? Dos personas que me digan. Si usted le llega a un estudiante que haya hecho todo el trabajo con inteligencia artificial y usted, por supuesto, se da cuenta. Profesora, yo lo que haría es que lo exponga, lo explique punto por punto, para ver si Muy él bien. realmente leyó ese trabajo. Hola, Muy ¿qué tal? bien. Buenos días. Bueno, si el momento de entregar el examen se detecta, el ensayo se detecta que es con inteligencia artificial, aparte de lo que dice la compañera, que lo explique, Muy más que bien. nada que él, de lo que él me trae, que él haga un resumen, sustraiga información, que lo adapte con sus propias palabras, pues, más que Muy nada, pues. bien. Muy bien hecho los dos. Eso Profe, es en como mi se debe caso, manejar. yo le Porque pediría, así no ofendemos al participante, sino que ya los enseñamos a que si él lo lleva o si otro estudiante lo lleva con inteligencia artificial, va a tener que hacer doble trabajo. Y eso es una lección que ellos van a valorar mucho más a que el profesor los ridiculice. Porque hay profesores que se encargan de ridiculizar a los estudiantes y no es el deber ser. Muy bien hecho. Los felicito a los dos. Ok. profesora, en mi caso yo le pediría también validación y evidencia de dónde sacó la información, porque muchas veces si lo sacó de inteligencia artificial, ellos fallan a menudo y eso es señal de alerta pues de que ellos no hicieron un resumen o analizaron lo que van a entregar. Por eso es muy importante pedirle la evidencia y citaciones de dicha información, porque si no son nuestras palabras, obviamente por obligación nosotros debemos aprender a citar el contenido. Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Consideran ustedes que en ese caso es un fraude o es una oportunidad formativa? Buenos días. Bueno, Buenos días. yo no lo consideraría fraude, sino yo lo consideraría una oportunidad formativa, ya que, por ejemplo, miren, tengo dos opciones. Si un estudiante me entrega un trabajo totalmente hecho en inteligencia artificial, tengo dos opciones. Una, decirle, esto tú no lo hiciste, tú tienes uno, que eres un mal estudiante, no sé qué, te voy a llamar a tu mamá, que como generalmente nosotros reaccionaríamos. ¿Qué provecho estamos sacando de ahí? Entonces, yo lo que haría sería una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque yo lo llamaría, le diría, venga acá. Esto se nota que esto está hecho por inteligencia artificial. Y entonces yo le explicaría que eso no lo debería hacer. ¿En qué falló? Y darle la opción de que lo haga de nuevo con sus propias palabras, y claro que yo lo guiaría. Claro que el estudiante se me va a cerrar porque va a decir, no, hombre, profe, de nuevo tengo que hacer eso, que no sé qué, que los otros profesores me tienen, los otros profesores, tengo otras materias que hacer, que estoy muy ocupado, que no sé qué. Pero para nosotros, para eso estamos, porque nosotros como educadores somos los orientadores de los jóvenes en el aula de clase. Más que un facilitador, somos orientadores. Entonces, nosotros no tenemos que actuar, no tenemos que actuar como verdugos, sino como orientadores de esos jóvenes.
Muy bien, perfecto. Me gusta la forma como lo expresaste porque es la forma correcta. Muy bien. ¿Qué otra persona que me pueda indicar sería un fraude o una oportunidad formativa? Profesora, yo considero que es una oportunidad. Y Ok. entonces, antes de que ese trabajo vaya al aula hecho por el estudiante o mandado a hacer, debe establecerse los Ajá, muy bien. criterios. Con los criterios los estudiantes se van a pegar. Y si usted ve que el estudiante no hizo nada, ni siquiera lo leyó, yo le pongo a hacer, hazme un mapa conceptual de ese tema. Cualquier estrategia, Muy bien. cualquier herramienta. Y entonces el estudiante no se le puede ridiculizar diciéndole tráemelo hecho nuevamente o pídale hecho escrito a mano, que eso es muy importante, que están obligados a leer, pero que sea con su propia letra, porque los niños de primaria, muchos padres le hacen las tareas y ahí no hay aprendizaje. Muchísimo. Y es un error común que cometen los papás. O les mandan a hacer, si tú le haces una maqueta, les diriges una maqueta, ellos la mandan a hacer solamente porque quede bonita. Y eso no es la idea. Me parece que lo que han desarrollado lo han hecho muy bien. Estoy bien satisfecha con las respuestas. Finalmente, para esta lámina, díganme algo. ¿Qué aspectos revisarían ustedes antes de aplicar la corrección del trabajo? ¿Cómo lo abordarían ustedes en este caso? ¿Qué revisarían? ¿Cómo se darían cuenta ustedes? Bueno, para mí sería revisar el objetivo que conlleva el trabajo, pues, porque Ajá. si el objetivo es un tema y el desarrollo tiene otro tema, entonces sería una cosa que debería ser revisado primero, pues. Ok, ok, muy bien planteado. ¿Qué otra persona me puede indicar qué haría? Revisar que la respuesta de cada pregunta vaya de acuerdo al tiempo, al tema y acorde a la conclusión final del tema. Si se pregunta ¿para qué está hecho X o Y cosa? Que la respuesta diga esto y que no le meta porque a veces no llegamos a leer hasta el final, que no, vamos a pegar la primera respuesta que sale hasta el primer punto, pero no sabemos que después del primer punto viene desarrollado mejor la respuesta. Entonces, lo verificaría así, viendo que la respuesta vaya de acuerdo al tiempo, al tema y en el entorno también del país en donde estamos. Muy bien, muy importante eso que tú acabas de decir, en el entorno, adaptado al entorno. Ok, vamos a realizar otra actividad. Escuchen esto. Ok, ya esto lo hicimos, ya esto lo acabamos de hacer justamente. Creo que fue que la lámina se le repitió al profe. Ok, compromiso innovador. ¿Qué herramienta de inteligencia artificial comenzaré a utilizar? Podemos utilizar ChatGPT, podemos utilizar Gemini, podemos utilizar APA IA. Mira, hay muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar. ¿Cómo garantizamos el uso ético y pedagógico? Por medio de la implementación con el ejemplo. Si yo voy a utilizar una inteligencia artificial, lo hago para que mis alumnos vean cómo lo utilizo yo, para que ellos no sientan, como lo dijo el profesor, que yo les estoy prohibiendo o que yo les estoy coaccionando su aprendizaje. Todo lo contrario, los debo impulsar para que lo hagan, pero para que lo hagan bien hecho. Porque si yo no lo hago bien hecho, entonces no voy a hacer de verdad absolutamente nada. Nosotros tenemos que comprometernos con nosotros mismos. Si yo voy a hacer algo, lo que sea que voy a hacer, ¿lo hago bien o no lo hago? Nosotros tenemos que para nosotros mismos ponernos esos límites. Ah, mira, yo voy a hacer esto, bueno, ¿lo hago de la mejor manera o sencillamente no lo hago? Porque la excelencia no está en los demás, la excelencia está en nosotros mismos y en el compromiso que nosotros tengamos con todas las cosas que hacemos.
Eso se los digo yo siempre, porque cuando yo hago algo, a mí me gusta que digan la profesora lo hizo bien. A mí no me gusta que digan la profesora lo hizo como por hacerlo. Y eso es algo que es un compromiso conmigo misma. Ok, antes de cerrar, quisiera por favor que de 3 a 5 alumnos me dijeran qué es para ellos entonces la inteligencia artificial, qué aprendieron hoy, qué sabían ya ustedes y cómo lo van a aplicar. Los escucho. Los escucho. Bueno, para mí, la inteligencia artificial Ok. quedó más pronunciado la misma definición que fue que se usa como un modo de apoyo, un modo de soporte para las diferentes clases que nosotros vayamos a dar. Ok. Buenas tardes, digo buen día. Esto, Buen día. para mí sigue siendo lo mismo, es una herramienta que llegó a facilitarnos un poco más la manera de cómo interactuamos con la información. Básicamente nos da toda, por así decirlo, nos da una base de datos de información de todo tipo, en la cual nosotros podemos interactuar directamente con ella. Y el modo de implementarlo sería como en las clases crear un poco más de dinamismo y jugar con ello, digamos, de manera de gamificaciones con los estudiantes para así enriquecer su aprendizaje. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra persona quiere aportarnos? ¿Vieron que lo hacen muy bien? Dejen el miedo, dejen la pena, que estamos en confianza. ¿Quién más? Buenos días, profesora, compañeros. Bueno, para mí la inteligencia artificial pues tiene una capacidad de emular al ser humano dentro del aprendizaje, el razonamiento y sobre todo crear actividades para personalizar el proceso educativo. Ok. Dentro del área de educación, pues yo la utilizaría en el área vocacional como una plataforma que pueda pues analizar las habilidades, los intereses y los rendimientos del alumno para sugerir trayectorias profesionales o universitarias para ellos, para su futuro. Ok, muy bien. Una última persona que nos colabore para cerrar. Una última persona para cerrar, por favor. Ok. Entendemos entonces que la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a permitir a nosotros facilitar el proceso de aprendizaje, mismo que debe ser guiado por nosotros. La inteligencia artificial en ningún momento va a sustituir la capacidad humana. Nosotros somos quienes le damos las instrucciones llamadas prompt para que se desarrolle la actividad que nosotros necesitamos que se realice. Para cerrar, vamos a dejar esta frase. La innovación no depende solo de la tecnología, sino del criterio pedagógico con el que se utiliza la inteligencia artificial. Y esta puede transformar la educación, pero el docente sigue siendo la guía esencial del aprendizaje. Quiero darles las gracias a ustedes por estar acá el día de hoy, de parte del Instituto Claustro Gómez, del doctor Iván Gómez. Para ustedes desde acá de Venezuela, feliz día para todas las madres y espero verlos próximamente. Que pasen un feliz fin de semana.
Listo, gracias, buen día y feliz día igual para todas. Bendiciones, felicidades de acá de Panamá. Gracias. Muchas bendiciones y Gracias, felicidades, igual, profe. felicidades. Bendiciones, profe. Hasta luego.